Bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca Auditiva del Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, PERSE. Mi nombre es Isis Estrada y está conmigo mi compañera Elba Ramos. El día de hoy hablaremos de la importancia de las memorias de sostenibilidad y los desafíos que esto representa para las empresas. Y para esto nos acompaña Enrique Torres. Él es experto internacional que estableció y dirigió el programa de capacitación certificada por GRI, ofrecido en más de 100 países. Actualmente dirige su empresa de consultoría con servicios de formación relacionados con sostenibilidad, reportes integrados y gestión de proyectos. Estamos encantadas de tenerte aquí, Enrique. Les agradezco y les doy la bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Enrique, gracias por estar en Biblioteca Auditiva. Es un placer tenerte con nosotros. Quiero empezar con la primera pregunta y tal vez de las más importantes. ¿Qué beneficio tiene para las empresas desarrollar estas memorias de sostenibilidad que fáciles de hacer no son? Y desde manera interna, las dificultades y beneficios también, y de manera externa. Pues sí, mira, en mi experiencia, donde he estado apoyando distintas empresas pequeñas, medianas y grandes en los últimos 12 años, el proceso de elaborar una memoria de sostenibilidad atrae, como usted ha dicho en su pregunta, beneficios internos y también beneficios externos a una organización. Lo que sí yo he aprendido es que generalmente una organización toma la decisión para invertir en una memoria de sostenibilidad por razones que son relacionadas con los beneficios externos. Por ejemplo, hace unos años hice un proyecto para apoyar microempresas españolas en el sector de turismo y la razón por invertir en el proceso de elaborar una memoria de sostenibilidad para estas microempresas estaba totalmente en mejorar su relación con sus grupos de interés y con eso maximizar su reputación y también su fiabilidad en las comunidades locales donde operaban. Otro ejemplo que yo puedo compartir es el ejemplo que yo conozco con ONGs que tienen que reportar sobre sus temas sociales y ambientales como requerimiento de sus donadores institucionales. O sea, la razón en ese caso es conseguir capital. La memoria de sostenibilidad les ayuda a cumplir con esos requerimientos. Finalmente, otro ejemplo de estos beneficios externos y razones externas es cuando una empresa usa su memoria de sostenibilidad para cumplir con los requerimientos que las grandes empresas imponen a sus proveedores claves para compartir información sobre su desempeño social y medioambiental, porque forma parte de cómo manejan impactos adentro de su cadena de suministro. Y ahora, lo que en mi experiencia he encontrado es que cuando una organización entra en el proceso de elaborar sus memorias de sostenibilidad, se dan cuenta que también eso atrae beneficios internos a su organización, como por ejemplo les ayuda a identificar riesgos y oportunidades para su organización y también mejorar sus sistemas de gestión. Y finalmente, otro ejemplo de estos beneficios internos por el proceso es que el proceso de elaborar una memoria de sostenibilidad y publicarla tiene un impacto positivo en la motivación de sus empleados y también la posibilidad de atraer nuevos empleados de calidad. Así es, Enrique. Y bueno, justo mencionabas al inicio que también las empresas deciden en hacer este tipo de inversión y en referencia a esto, ¿cuánto les significa a las empresas? ¿Cuánto les cuesta desarrollar una memoria de sostenibilidad? No solamente en términos económicos, sino también en tiempo invertido. Eso sí, es una pregunta que muchas organizaciones me hacen al principio y la verdad es que es muy difícil, para no decir imposible, compartir un costo promedio y general porque cada organización es un mundo en esta
cuestión. Entonces, lo que yo tengo que hacer cuando una organización me hace esa pregunta específicamente es que tengo que enterarme exactamente información muy específica sobre su situación. Por ejemplo, hay factores como el tamaño de la organización que influye. Entonces, una de las cosas es, claro, a ver, ¿esto es una pyme o es una grande empresa o es una multinacional enorme? Aquí también otro factor muy importante es la existencia o no de sistemas o procedimientos para coleccionar datos fiables. Entonces, cuando una organización me hace esa pregunta al principio, yo también me tengo que enterar de un poquito de qué tipos de sistemas y procedimientos ya tienen establecidos para saber, a ver, hasta qué punto vamos a tener que establecer nuevos sistemas o ya usar los que están ahí establecidos. Otro factor es la profundidad del proceso para decidir cuáles son sus temas más significativos. O sea, si la empresa quiere entrar en un proceso muy profundo y muy completo de entender sus temas más significativos, pues eso impone más recursos para poder llegar a eso. Y al fin, también es importante entender qué va a ser el resultado, o sea, la propia memoria donde esta información no financiera va a estar publicada. Por ejemplo, ¿se va a publicar una memoria de sostenibilidad aparte de su informe anual o la información no financiera se va a incluir adentro de su informe anual? Todos estos factores son factores muy importantes para poder calcular cuántos recursos y qué va a ser el costo directo para poder sacar adelante este proceso de una memoria de sostenibilidad. Entonces, lo que yo hago al principio, cuando trabajo con una organización, es un poquito recibir información para que yo pueda entender bien qué son las respuestas a estos factores y con eso ya puedo hacer un cálculo. Pero mi experiencia es que cada vez que esto lo hago es distinto con cada organización. Entonces, llegar a un costo promedio general que puedo compartir con ustedes, muy complicado. Enrique, esto me lleva a la siguiente pregunta, que es ¿cuándo las empresas pueden estar capacitadas para elaborar una memoria de sostenibilidad? Si tienen cierto tamaño, si tienen cierto sector en particular, años de operación, hay un momento en donde podrías tú decir, ahora es buen momento y ahora vale la pena hacer este esfuerzo. Es muy buena pregunta, ¿eh? En mi experiencia, cualquier organización en cualquier momento puede comenzar el proceso de elaborar una memoria de sostenibilidad, pero lo tiene que hacer a su manera y tomando en cuenta sus recursos. Eso es lo más importante. No es tan importante si es una organización pequeña, mediana, grande o en un sector o otro sector. Es entender muy bien de que la forma de empezar esto es sencillo y con pasos cortos, que significa hacerlo a su manera y también tomando en cuenta qué recursos puede poner disponible para este proceso. Y en eso es importante destacar que una organización puede usar los estándares de GRI sin cumplir con los requerimientos. Y aquí, pues, como preguntaste antes en su pregunta sobre una memoria de sostenibilidad basada en GRI, es por eso que quiero destacar este punto, porque esto causa mucha confusión. Hay muchas organizaciones y muchas personas que piensan que usar los estándares de GRI significa usarlos para cumplir con los requerimientos de GRI. Y no es cierto. Se puede usar los estándares de GRI más como lo que yo llamo un à la carte menú. Y es totalmente válido.
Incluso GRI lo promociona como una opción válida. Y es por eso que mi consejo a organizaciones cuando elaboran una memoria de sostenibilidad por primera vez es comenzar con pasos pequeños y sencillos, como mencioné antes. Y con eso usar los estándares de GRI más como referencia, porque son muy completos y así no se reinventa la famosa rueda, pero sin intentar cumplir con los requerimientos en total y especialmente en el primer ciclo de este proceso. Y relacionado con esto, me gustaría darles un ejemplo de cómo cualquier organización puede elaborar una memoria de sostenibilidad a su manera, incluso basado en GRI. Hace ya unos años, fue el año 2010, que yo participé en un proyecto donde un poco más de 100 microempresas familiares en España, con entre 5 y 20 trabajadores, elaboraron su primera memoria de sostenibilidad y, como comenté antes, basaron en GRI. Y lo importante que yo aprendí con esa experiencia fue que una organización tiene que tener muy claro por qué va a invertir en este proceso y segundo, tiene que hacerlo a su manera y tomando en cuenta los recursos que tiene disponible. Y para estas microempresas familiares españolas, que estaban en el sector de turismo, por cierto, la razón más importante fue para esforzar la relación con sus grupos de interés en las comunidades locales donde operaban. Y los informes que elaboraron y publicaron eran de entre 10 a 15 páginas y totalmente enfocado a comunicar con sus grupos de interés en sus comunidades locales. O sea, microempresas y también pasando por un proceso de elaborar una memoria de sostenibilidad, incluso basado en GRI y con informes de 10 páginas. ¿Por qué? Porque básicamente eso cumplía con el objetivo de por qué querían invertir en este proceso. Y es bien interesante que tuvieran ese objetivo tan definido, Enrique. Y justo mencionaba sobre este consejo que les das a las empresas, que lo pueden tomar como a la carte o que puedan tenerlo como paso a paso y que conozcan en qué lugar está la empresa para poder llevar a cabo este proceso. ¿Qué más podrías agregarle a todas estas empresarias, empresarios que están buscando iniciar con este proceso de elaboración? Y si pudieras hablarles de algún tipo de capacitación que exista o cursos a los que puedan acceder y cuál recomendarías. Vale, pues mira, mi gran consejo es entender, bueno, antes lo que comenté, ¿no? Tenerlo muy claro, el objetivo, la razón por invertir en elaborar una memoria de sostenibilidad. Esto es la base. Y después de eso, mi gran consejo es entender que elaborar una memoria es un proceso y que en mi experiencia las actividades durante este proceso se pueden clasificar en 4 fases. Y bueno, estas 4 fases, primera es lo que yo llamo la fase de planear. Y es importante en esta fase elaborar un plan de proyecto que aclara qué se tiene que hacer, cuándo, cómo y quién son los responsables. Y en esta primera fase de planear hay otro punto que es muy importante que una organización debe invertir tiempo y recursos. Y eso es en crear conciencia y asegurar el compromiso del equipo ejecutivo y los departamentos. Y con eso, y conectado con como seguimiento de eso, seleccionar el equipo para coordinar el proceso, con representantes de cada departamento implicado. Esto es muy importante porque mi experiencia es que muchos de los problemas que organizaciones enfrentan durante el proceso son porque no se ha invertido suficiente tiempo en crear conciencia desde el comienzo. Entonces, eso sería mi gran consejo de lo que sería al principio en planear el plan de proyecto y crear conciencia adentro de la organización, del equipo ejecutivo a cada uno de los departamentos. La segunda de estas 4 fases que me parece muy importante y que también es un consejo
para cualquier organización entrando en este proceso es la fase definir. Y en la fase definir, lo importante es identificar los temas más significativos para la organización, tomando en cuenta los impactos de sus actividades y productos o servicios. Y es importante ser reales con cuántos temas se incluyen. Y es mejor pasar por un proceso rígido de escoger los temas más importantes, como por ejemplo para una pyme, puede ser tan pocos como entre 4 o 6. Aquí en esto es en mi experiencia donde muchas organizaciones se confunden y se equivocan. Suelen incluir demasiados tópicos para seguir y también reportar, y así se complican la vida y hacen el proceso más complicado. Por eso es importante proceso rígido para llegar a lo que son verdaderamente los temas más impactantes, más significativos. La tercera fase de estas 4 fases que me parecen muy importantes para organizaciones es lo que yo llamo la fase de gestionar. Y aquí lo que estamos hablando es asegurar seguimiento y gestión continuo durante el proceso. Y en mi experiencia, esto causa retos y problemas para organizaciones en general. ¿Y por qué? Mi sugerencia es, si pasas por un proceso rígido de decidir los temas materiales y limitarse a los más importantes, eso ayuda en tener un sistema de gestión que es manejable. O sea, los retos son en tener sistemas que son demasiado amplios porque estás intentando coleccionar datos sobre demasiados temas y ya se complica la situación y con eso atrae los retos y los problemas. Finalmente, la cuarta fase es lo que yo llamo informar. Y aquí lo que estamos hablando es escribir y finalizar la memoria a la manera de cualquier organización. Finalmente, una organización debe terminar con una memoria de sostenibilidad que está relacionada con sus recursos y con las razones principales para invertir en elaborar esta memoria. O sea, para mí, entender estas 4 fases y los retos y cómo superar los retos en cada una de estas 4 fases es como fundamental. Enrique, fue un gusto tenerte con nosotras. Nos encantó que nos abrieras los ojos en muchos temas que creo que muchas empresas se quedan con la idea que una memoria es muy complejo, solo es para las grandes empresas con sistemas de gestión súper elaborados, con años de experiencia. No, es algo más bien para ayudar a las organizaciones a la excelencia de sus sistemas de gestión y para comunicar mejor y para continuar en este proceso de mejora continua. Muchas gracias, Enrique, por tu aportación y nada, pues esperamos verte muy pronto para otra segunda entrevista. Pues muchísimas gracias. Elba y Isis, si no le importa, me gustaría acabar con 3 mensajes súper sencillos sobre lo que hemos hablado para dejar su audiencia con estos 3 sencillos mensajes. ¿Le vale? Claro, adelante. Vale, adelante. Bueno, entonces para resumir, ¿no? Un poquito resumir lo que hemos hablado en esta pequeña reunión, entrevista. 3 mensajes. Primero, organizaciones, tenlo muy claro qué valor, beneficios este proceso le va a traer. Si no lo tiene claro, no invierten en comenzar. Segundo, hazlo a su manera y tomando en cuenta sus recursos y la razón o razones principales por decidir en elaborar una memoria de sostenibilidad. Y finalmente, me gustaría dejarles con el mensaje de la importancia de implementar lo que yo llamo el concepto de KISS. Y KISS en inglés es Keep It Short and Simple.
Y eso significa keep it short and simple durante el proceso de elaborar la memoria y también keep it short and simple para lo que es la memoria al fin y al cabo. Memorias que son cortas y sencillas son los mejores para la organización y los mejores para los lectores que al fin y al cabo tienen que usar estas memorias. Keep it short and simple. La verdad es que sí, es un gran consejo y yo creo que con esto nos quedamos y esto puede ayudarle a muchas empresas que están buscando o están dudando llevar a cabo este proceso. Enrique, te agradecemos y con esto cerramos. Estaremos poniendo todos los datos para que puedan contactarte en la descripción de esta edición de nuestra biblioteca auditiva y sin más, pues esperamos verte muy pronto para otra entrevista. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Enrique. Gracias. Hasta luego.